Bien, pasamos a nuestro tema de la semana, al tema más importante de lo que pasó en esta última semana en nuestro país, que es el traspaso de los subtes y colectivos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso una ley para el traspaso del subte y 33 líneas de colectivo, más el tranvía de Puerto Madero. Tengamos en cuenta que las 33 líneas de colectivo son de exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, que pasan por la Ciudad de Buenos Aires. Y justamente tenemos en línea a el legislador del PRO, Jorge Garayalde, para hablar sobre el tema del subte. Jorge, te habla Esteban Ocampo de Archivos Medios 90.7. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Y lo felicito por la iniciativa justamente hoy de incluir a una mujer en el programa, ¿no? Justamente Sí. hoy en el día de la conmemoración de los derechos de trabajo de la mujer. Sí, exactamente, es darle un poco más de diversidad a nuestro programa. Intentamos cada vez mejorarlo, así que con el aporte de Yamila esperamos estar a la altura de las circunstancias. Un fuerte acento simbólico, ¿no? Justo hoy en el día de la conmemoración de los derechos, por eso me parece, bueno, sí fue, no sé si lo eligieron al día, pero sí fue muy buena y acertada la actitud. Sí, la verdad que sí. Jorge, bueno, te estamos llamando justamente por la iniciativa del Gobierno Nacional de enviar una ley al Congreso para el traspaso del subte y además los colectivos, que fue de último momento. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre este traspaso y qué te parece, o sea, si es posible que el traspaso del subte colectivo se haga a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, a ver, nosotros en principio queremos absolutamente que el traspaso de los subtes, así como el de la policía, así como el del puerto y así como el del juego. Por supuesto también el de los colectivos. El punto pasa porque el gobierno de la ciudad, como todas las economías, se maneja en un plazo y en un tiempo. Es decir, esto es como en tu casa. Vos decís, bueno, este año voy a gastar tanto dinero, se vota en la legislatura y se decide de ahí en adelante cuál va a ser el trabajo que se va a hacer durante todo el año. Eso, en un gobierno medianamente coherente y serio, lo que se hace es sentarse un año antes con el gobierno, así como se sentó con las provincias, en las provincias donde más alcahuetes son, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que hacemos es sentarse durante un año y durante un año armar todo el traspaso de lo que es la policía, de lo que nosotros estamos pidiendo. Acá pasó algo muy sencillo. La presidenta, el gobierno de la presidenta, se quedó sin dinero debido a esta fiesta de subsidios que ha dado sin inversión durante casi 10 años, y entonces empezó al primero que le empezó a echar mano para ahogarlo económicamente es, por supuesto, a sus no queridos porteños. Entonces, lo primero que hizo fue sacarnos el subsidio a la luz, y nos sacó el subsidio a la luz, por ejemplo, a las luminarias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Todos sabemos que las luminarias van hacia la seguridad, pero te cierro un concepto corto. Dale. También nos sacaron la villa, la luz a la villa, entre otros subsidios. Es decir, en vez de existir el sometimiento, como lo hacen con las provincias, a través de te doy dinero, no te doy dinero, lo que hacen es el sometimiento del gobierno de la ciudad a través, por supuesto, como es el principal opositor político, a través exactamente de ahogarlo económicamente. Entonces, de un día para el otro se levantan y deciden pasarnos el subte. De un día para el otro se levantan y deciden sacar la policía de los hospitales. Entonces, no es una conversación seria. Cuando se sienta el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional para hacer el traspaso, deciden hacer el traspaso en 90 días. No pueden hacer otra cosa porque para hacer el traspaso necesitan el consentimiento de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Al no producirse durante estos 90 días ningún tipo de reunión ni nada por el estilo que diera la certeza que el gobierno nacional estaba hablando en serio, que fue justamente todo lo contrario, porque en el medio de la conversación Nil Lagarde salió por la ventana a decir de que nos iban a sacar la policía de los subtes. En el medio de eso, Macri decide retroceder y decir, no, muchachos, esto no es una conversación seria, ustedes no son serios, entonces yo me retiro de la negociación hasta que nos podamos sentar a hablar en serio de este tema. La presidenta, como siempre, en vez de decir, bueno, a ver, sentémonos, muchachos, porque no estamos siendo serios, y acá estamos hablando de los ciudadanos, que les importa un bledo la jurisdicción, si de la ciudad o de la nación, lo que les interesa es viajar bien. En vez de hacer eso, redobla la apuesta y dice, no solamente te voy a dar el subte, sino que además te voy a dar los colectivos. Y
y en cualquier momento va a redoblar la apuesta y nos va a trasladar a Amado Vudú como vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires y le va a poner un grupo para que cante la ciudad y todo ese tipo de cosas, como acostumbra ella a llevarse a todo, digamos, como dirían en mi pueblo, llevarse todo a los panzazos. Y no es así. Sí, te quiero hacer una pregunta, Jorge. Perdóname, estoy en un concepto así medio panorámico. La pregunta es, ¿por qué se decide cancelar el traspaso del subte cuando ya casi estaba arreglado y se firma un acta de acuerdo donde el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad ya modifica la tarifa del subte y ya está tomando las primeras medidas para el traspaso de este transporte? ¿Por qué? Bueno, es decir, ¿por qué en un momento lo traspasan en cierta medida lo que es la tarifa y luego ya cancelan con todo? Claro, por eso te cuento, por eso te hice toda esta visión panorámica para que se entendiera qué era lo que iba a decir. Porque la gente que nos está escuchando, además de importar un bledo todo lo que estoy diciendo, que no le interesa que los subtes se viaje bien, tiene que entender medianamente cómo es esto. El tema es así, acá se firmó una ley, hay una ley, la 323, que fue votada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que le da el control de la gestión, fiscalización y potestad tarifaria a la Ciudad de Buenos Aires. Pero eso, que fue en el 2000, se lo tendría que haber dado al Gobierno Nacional, que es el concedente, se lo tendría que haber trasladado al Gobierno Nacional. Haberle dicho, muchachos, esta facultad que se fue votada en la legislatura en el 2000, ahora es de ustedes, tomen, acá tienen. Nunca se la dio, absolutamente nunca se la dio. ¿Por qué? Porque entendamos, ¿por qué el gobierno se queda con estos trenes como Metrovía? ¿Por qué se queda con esto que no funciona para ningún lado, como TVA, todo? ¿Por qué? Porque está la caja de los subsidios, señores. Una caja de subsidios que nunca fue auditada. ¿O alguno de ustedes tiene una lista en qué se gastaron los últimos 10 años los subsidios que se le dio a TVA y a Metrovías? ¿Alguno lo tiene? Por favor, si alguno tiene esos, o tiene lo de fútbol para todos, el subsidio que se le dio a fútbol para todos. Si alguno de ustedes, periodistas, tiene una lista en qué se gastaron esos billetes que en los últimos 10 años los clubes se han endeudado muchísimo más que antes, a pesar del subsidio que les da el gobierno, entonces explíquenme a mí dónde están esos subsidios. Entonces, esta fiesta de subsidio se terminó. Entonces, ahí es donde el gobierno decide retroceder. Nosotros firmamos un acta de acuerdo donde ponemos lo que nos correspondía en el año 2000, se pone en la hoja. Bien. Control, fiscalización y potestad tarifaria. Está claro. Entonces, Jorge. Es que nosotros aumentamos. Hablando, perdóname que te interrumpa, hablando de los subsidios, yo pude verificar que a través del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con más subsidios per cápita del Estado Nacional. Hoy recibe por persona, según datos del 2010, 2.138 pesos, cuando otras provincias recibe, por ejemplo, Santa Fe 40 pesos por persona, o Córdoba recibe 56, y mismo la provincia de Buenos Aires, que es la que le sigue a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Nosotros cuánto aportamos al PBI? ¿Y ustedes aportan según la coparticipación federal? Sí, ¿cuánto aportamos? Y cerca del 25% de toda lo que ¿Cuánto retiramos? El 1,4%. Perfecto. Entonces ahí está contestado. Digamos, no nos están regalando nada. Nos están devolviendo el 1,4 del 25% que nosotros aportamos. Digamos, esta discusión donde el gobierno dice, ¿por qué el gobierno de Jujuy tiene que solventar los subtes de la Ciudad de Buenos Aires? Señores, nosotros estamos también pagando Aerolíneas Argentinas, la fiesta de Aerolíneas Argentinas. Entonces yo lo que pregunto es, ¿por qué nosotros siendo la capital del país, ¿por qué nosotros aportamos el 25% y nos devuelven el 1,4%? Sí, pero igualmente el 1,4% está relacionado con una ley que está aprobada, que es la ley de coparticipación, que establece que la ciudad debe recibir el 1,4%. Es decir, no es que reciba 1,4% porque el Estado le quiere dar 1,4% a modo discrecional, sino que hay una ley que lo establece. Por supuesto que es discrecional, por supuesto que esa ley fue hecha discrecionalmente, por supuesto. Nadie aporta el 25% y se lleva el 1,4%. Salvo que en el medio haya habido un apoyo político en ese momento al intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Si no, nadie va a apoyar eso, es indudable. Vos no vas a dar el 25% y te vas a llevar el 1,4%. Y si te llevas el 1,4%, seguramente en ese combo estaban los subsidios también, que ahora los retiró. Entonces, digamos, yo no creo que el gobierno, y por favor corregime, el gobierno nacional sea más tenga más dinero por sacar la policía a los hospitales. La verdad no lo creo. No creo que el gobierno sea más tenga más dinero por no haber invertido en los trenes durante casi 10 años y hoy tenemos la muerte que lamentar de 51 personas. No lo creo realmente. No creo que teniendo subtes de 100 años de antigüedad el gobierno nacional haya hecho más plata. Ahora, si alguno de ustedes me puede explicar que el gobierno a través de esto
tiene más dinero hoy y que la reforma de la Carta Orgánica que va a hacer Marcó del Pon no es para echar mano a las reservas. Sí, Jorge, ¿qué tal? Te saluda Yamila. Un gusto escucharte. Quería volver un poquito al tema puntual de los subtes porque tengo una pregunta para hacerte. El tema de la asignación de los recursos que ustedes están pidiendo. En un principio, en el acuerdo inicial firmado, esto era de 360 millones y se iba a mantener por el periodo de un año. ¿Qué es lo que piden? 20 millones por mes. Exacto. 30 millones por mes. Bueno, eso estaba, sí, anual, 360 millones. Eso estaba firmado inicialmente. ¿Qué es lo que aceptaron? ¿Ustedes ahora piden el traspaso de recursos por más tiempo o qué es lo que están pidiendo puntualmente? No. Es exactamente eso lo que pedimos. El tema es que cuando vos entregás algo, como se entrega el subte, la idea era, en eso, digamos, lo que nosotros decimos es, bueno, perfecto, pero acá hay una deuda. Entonces, sí, claro, por supuesto que la deuda, obviamente la tienen que reconocer, pero eso es obvio, digamos, el gobierno no puede decir, hay 1.323 millones de dólares en obras que nosotros no hicimos y ahora en este traspaso, pito catalán y nos vamos cada uno a su casa. Es sentido común de que ellos tienen que reconocer esa deuda. No, por supuesto que también es sentido común no decirle, bueno muchachos, a ver si nos dan el cheque de 1.323 millones y vamos a comprar las cosas. Se entiende que en esos 90 días había que formalizar ese traspaso de esa deuda que tiene el gobierno nacional, que inauguró el presidente Néstor Kirchner y que sacaron fotos todos, cortando banderitas y esto, y que esa plata nunca se puso. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, muchachos, arreglemos estos 1.323 millones de dólares que nos deben, no que le estamos pidiendo, que nos deben, y de ahí, una vez que cerremos el pasado, nosotros nos hacemos cargo del futuro. Se rompe una máquina, lo que pase, nosotros nos hacemos cargo del futuro. Pero por lo menos, cerremos lo que ustedes inauguraron con bombos y platillos, sacaron fotos, lo felicitaron a Jaime, que bueno, Jaime ahora está en otro momento, se tuvo que ir Schiavi. A ver, digamos, esto es muy claro, ¿no? Se fue Jaime, se fue Schiavi. En algún lugar hay un lugar donde cayeron los subsidios que nadie quiere mirar para ese lado, obviamente. Está claro. Y no se hubieran ido. te hago una pregunta como para ir cerrando y concluyendo el tema del traspaso de subte y colectivos. ¿No te parece que lo más lógico es que la ciudad autónoma de Buenos Aires tenga el control de los transportes que le pertenecen a la ciudad y que no mantenga el Estado Nacional? Es decir, que gente de otras provincias tenga que aportar para mantener los transportes de la ciudad de Buenos Aires. Me parece fantástico. También me parece fantástico que nos den los puertos, porque Santa Fe, nosotros no le pagamos los subtes, pero sí tiene el control del puerto, por ejemplo. Entonces, si nosotros queremos que la autonomía sea para unas cosas sí, para otras no, estamos en un problema. Ahora, si vos me decís, ¿te parece lógico que no nos banquen los transportes y nosotros le damos el puerto y el juego y el control del juego a la Ciudad de Buenos Aires? Entonces yo te digo, sí, ahí sí me parece lógico. ¿La autonomía es completa o no existe? No existe la autonomía como quiere la presidenta, parcial. En algunos puntos sí, en otras cosas no. Vayamos a todo a una ciudad autónoma y entonces sí, yo te digo, sí, claro, estoy de acuerdo, por supuesto, sí, lo que todos los porteños queremos, ser una ciudad autónoma. Bien. Estamos peleando hace 20 años para eso. Muy bien. Jorge, te pregunto algo más. Teniendo en cuenta que ahora esto toma estado parlamentario, que es lo que decide Cristina al girarlo al Parlamento, seguramente va a ser debatido esta semana, va a ser aprobado porque el Frente para la Victoria tiene mayoría en la Cámara. Ustedes después piden que sea también discutido en la legislatura. No lo pedimos eso, eso, Yamila, eso está en la Constitución. Bien, o sea, digamos, va a ser... El jefe de la Ciudad de Buenos Aires no puede, por eso el acta acuerdo simplemente se ratifica, y si ustedes lo leen bien, dice, se ratifica cuando arranca el acta acuerdo, porque lo que está haciendo es ratificando el acuerdo del año 2000. Sí, eso está claro. Fiscalización y potestad tarifaria, nada más que eso. ¿Entendés? Es decir, lo que te quiero decir es, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede adquirir nuevos derechos, él, firmando él. Esto no es como Moreno que por una decisión administrativa deja de caer una importación. Acá nosotros trabajamos con la Constitución. Bien. La Constitución dice que para que el gobierno, para el traspaso de competencia, tiene que actuar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese caso, la mayoría es del PRO, obviamente, entonces, ¿cómo ves esto? No tenemos mayoría nosotros. ¿No tienen mayoría en la Cámara? ¿En la legislatura porteña? No tenemos, claro que no, nunca lo tuvimos. Bueno, bien, y entonces, ¿cómo ves...? Un gobierno mucho más tranquilo, sí. Bien, ¿y cómo ves esto, las discusiones que se vienen en el Parlamento? ¿Cómo crees que se va a dirimir el conflicto?
Mira, Yamila, a mí me encantan los debates. Por supuesto que en el Congreso no va a haber ningún debate, ¿no? Si no se hubiera discutido el informe de Leandro Despuy o algo por el estilo. Pero en la legislatura seguramente va a haber un debate. Y a mí me encantan los debates. ¿Sabes por qué? Porque ahí cada uno tiene que decir realmente lo que piensa, y ahí realmente el ciudadano se interesa, ahí entiende por qué estamos cada uno de nosotros sentados en nuestra banca. Así que a mí me parece fantástico. ¿Cómo se va a dirimir? Mirá, no lo sé. La verdad es que si uno tuviera que pensar, digamos, que Schiavi renunció, que Jaime renunció, digamos, uno tendría que pensar un poco en sentido común, tendría que decir, bueno, la presidenta o el gobierno de ellos se van a sentar en algún momento, libre, cuando dejen de dar conferencias, se van a sentar con nosotros y van a empezar a hablar del traspaso del traspaso bien hecho con estas deudas, una formalización de las deudas y todo, y nosotros en ese punto lo cerraremos tranquilamente, porque a nosotros nos interesa absolutamente el control del subte. Lo que sí no nos interesa es que se muera uno solo de nuestros ciudadanos. Bien, y para cerrar ya la entrevista, esta semana hubo una fuerte manifestación de hinchas de San Lorenzo en la Plaza de Mayo, y quería saber qué te parece a vos de trasladar el estadio de San Lorenzo, que está en Bajo Flores, justamente la emisora nuestra está en la FM Flores y esto le importa mucho a nuestros oyentes. ¿Qué te parece trasladar el estadio a la Avenida La Plata? Mira, es un tema que en este momento es un tema que se está tratando. La realidad es que el gobierno de la ciudad mandó hacer un impacto ambiental y una tasación por el Banco Ciudad para responder a los requerimientos de San Lorenzo. La realidad es que el monto de lo que vale Carrefour es un monto muy alto, muy alto. Yo, desde la Ciudad de Buenos Aires, no estoy de acuerdo con que la Ciudad de Buenos Aires ponga dinero para un club, porque en la misma situación entonces estaría Boca, tendríamos que expropiar las casas de atrás para esto. En la misma situación está Comunicaciones, en la misma situación está Ferro. Entonces, digamos, no me parece que los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires tengan que poner dinero para solventar el traslado de una cancha. Si San Lorenzo logra juntar el dinero, que creo que son algo de 20 o 30 millones de dólares, 20 millones de dólares o así, de la tasación de la ciudad, si junta ese dinero para poder comprar el terreno y que todas las partes, así como Carrefour, se sientan tranquilas con esta transacción, digamos, el gobierno va a acompañar y va a ayudar con los informes de impacto ambiental, con los informes de estructura y con todo. No creo que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires tenga que sacar a los contribuyentes, menos en este momento donde estamos discutiendo justamente los fondos que pone el gobierno, que los tenga que poner en el traslado de una cancha de fútbol. Sí, está muy claro. La parte emocional, entiendo el hecho de San Lorenzo, yo hablé con ellos durante 2 años, entiendo perfectamente la situación de la parte emocional, pero yo no puedo hacerle entender a un hincha de River o a una persona que vive en Núñez, decirle que tiene que poner dinero para que San Lorenzo, por una cuestión emocional, traslade su cancha. Más allá de la reivindicación histórica, de lo que pasó en Cachatore, de la apertura de la calle, y que después el Consejo Deliberante lo vendió juntamente con los directivos de San Lorenzo, vendieron la cancha en un dinero X. Más allá de todo eso. Sí, estamos de acuerdo. Jorge, te quiero agradecer por esta comunicación a la cual te brindaste para poder hablar sobre estos temas, que la verdad que son muy interesantes y que generan mucha polémica, como es el caso del traspaso del subte y los colectivos. Te quiero agradecer una vez más y bueno, estamos en contacto por cualquier otro tema. Bueno, te quiero agradecer que me has llamado y, por supuesto, yo no soy la verdad revelada, ni la creo, ni me la creo en lo más mínimo. Sí creo que está bueno que la gente nos escuche para saber cuándo nos vota, saber por qué nos vota, equivocados o no, pero siempre con la buena fe de hacer las cosas bien. Así que me parece fantástico que nos saques al aire y que nos pregunten todo lo que nos quieran preguntar para que la gente sepa quién está votando. Muchísimas gracias por haberme llamado y felicitaciones a Yamila en su día, en estos días de conmemoración del trabajo, del derecho de trabajo de la mujer. Bueno, te agradezco, Jorge, por la mención y te mandamos un saludo grande de todo el equipo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, teníamos al legislador del PRO, Jorge Garayalde, hablando sobre el traspaso del subte y colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, que es el proyecto de ley que envió Cristina Fernández de Kirchner al Congreso para hacer este traspaso
un tema muy polémico que realmente lo complica el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque requieren un monto de 1.000 millones de pesos para mantenerlos.